Qué rápido pasa la semana, que parece que fue ayer y ya están otra vez aquí mis amigos. Luis Baltar, buenas tardes. Manuel Fernández Trujillo, buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos Espínola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, y como Manolo es el jefe de ceremonias, Bueno. que me hace de moderador y de coordinador. El coordinador. A ver, ¿de qué hablamos hoy, Manolo? Hoy otro producto estrella de andaluz, como es el atún. Ay, me encanta el atún. Hoy toca el atún. Me encanta el atún. Hoy Dos toca lagrimones se me acaban de caer, Toca Manolo. el atún, la verdad que sí. Que es un producto genial, con una capacidad y variedad en la cocina tremenda y además exquisito. Y bueno, pues tenemos una zona importantísima de captura de atún, como es toda la costa gaditana, porque es el recorrido que hace el atún cuando viene del norte del Atlántico, viene a desovar al Mediterráneo. Y entonces baja en paralelo por parte de la costa de Portugal, ¿no, Carlos? Y sigue por toda la costa nuestra y entra por el estrecho de Gibraltar. Entonces ahí es donde aprovechamos y mediante un sistema de captura tradicional como es la almadraba, pues acabamos con el atún encima de la mesa. Que ya usaban los romanos también. Ahí, Carlos, que ya usaban los romanos, Carlos. El atún. Qué verdad es que todos los caminos conducen a Roma. Podemos decir que el atún es el cochino de la mar. Bueno, Exacto, además sí. voy a Se aprovechar aprovecha. para decir que tenemos, perdona Luis, un libro, el libro del atún y su cocina, que es precisamente de Carlos. Carlos Sí, Espínola ya. es su autor, y tenemos otro también de Carlos y de Manuel. Pescados y mariscos gaditanos. O sea que además tenemos aquí una bibliografía abundante. Sí. Entre todos los libros que hemos escrito, algunos miembros del grupo, pues por supuesto, el mío del libro del atún, que lo editó en Cádiz, la Diputación de Cádiz, la primera edición, luego se hizo una segunda edición, que es la que está actualmente. Y en el libro, pues, habla de todo, habla de toda la estructura de lo que es el atún, su geografía, la morfología, las clases, tipos distintos que hay, variedades. Por supuesto, hay una gran cantidad de recetas. Y entrando en el atún, pues diremos, para que todo el mundo haga su diferencia, que es un pez marino, por supuesto, que pertenece a los escómbridos, de cuerpo grande y robusto, que tiene forma de torpedo, es un gran nadador y lo suele hacer siempre en grupos o en bancos, en grupos, lo que llamamos bancos de peces. Los colores son metálicos, al azulado oscuro en el lomo y plateado en el Es vientre. verdad, tiene ese tono metálico, parece Sí, increíble. totalmente. Puede llegar, Como un avión marino. puede llegar a pesar más de 500 kilos, aunque no es lo normal actualmente, y medir más de 2 metros. Y es un pez, por supuesto, migratorio. Sus capturas en aguas del litoral andaluz, porque también se captura, además de la provincia de Cádiz, de los que entran y a veces también los que salen, que se llama de revés, también se capturan en otros puntos de la costa andaluza, teniendo en cuenta la parte alta, la parte norte de Almería, casi con Murcia, que están allí, Sí. hay además granjas, pero no vamos a hablar más de lo que es actualmente las granjas de atunes que se están haciendo, todo el sistema que hay, los problemas que hay de que cada vez se capturan menos, las limitaciones de pesca, sino vamos a entrar un poco en la gastronomía, en la culinaria, Sí. más que todo esto, pero que se sepa que hay. Entonces sí. No, te iba a indicar que todo este proceso en esta época de primavera, verano, de inicio del verano, del paso de atún de aquí, es una situación de desove que va el atún a realizar en el Mediterráneo. Por eso también es el control de número de capturas. Para no esquilmar, Vale, para no los que esquilmar. van precisamente Al Golfo de León, desovar. esa zona. Los que vuelven, como decías tú, del revés, son los que ya han desobado. Han desobado, más que vienen delgado. con mucha menos grasa. Más delgado, Eh, exactamente. Vienen más delgaditos. Entonces, como hablábamos, aquí se captura en almadraba. El de derecho, como dice Luis, es el que pasa hacia el Mediterráneo de marzo a junio, y que va a desovar en primavera, y el de revés es el que regresa al Atlántico en verano, que viene, digamos, menos nutrido. Tiene una pérdida importante de grasa, De grasa. porque De grasa, por supuesto. ha ido muy lejos, ha desobado y ha trabajado mucho, y entonces por eso, culinariamente hablando, menos
menos valorado, ¿no? Menos valorado. En principio, porque luego las almadrabas se transforman, se capturan y durante el año eso es una cosa actual. Otra vez pero es actual, pero vamos, son ya técnicas. Lo tienen unos meses antes que vengan los temporales, le están dando caballas continuamente, lo están con cantidades grandes, y antes de que vengan los temporales, dentro de 2 meses, o sea, para septiembre, octubre, hay que sacarlos ya, claro, para que no se echen a perder las aulas, ¿eh? Entonces, el atún por excelencia es el atún rojo, que es el que se conoce de la costa del Golfo de Cádiz. Pues existen otros túnidos a los que se denomina, la gente le llama atún, pero como es el atún claro, que es el rabiro, el yellowfin, o también al atún blanco, que es el atún, el bonito del norte, que es la albacora, que le dice la gente atún blanco. Sí. Los antecedentes históricos son realmente, ¿no? Sí. Nos podemos trasladar a épocas griegas, romanas, fenicias, ¿no? Sí, el atún... se ha cogido... No, el atún es como la humanidad, antes que la humanidad. No digo la captura, la pesca. La pesca, sí. Sí, me refiero a la pesca. Entonces, ahora entraremos a hablar los sistemas de almadraba, las cosas estas que hay. ¿Sabéis cómo controlaban la época del atún los romanos, no? Los romanos sabían que llegaban los atunes ya a la época cuando veían las aletas de los espartes pegadas a la costa. Los espartes atacan a los atunes y los tiraban contra la orilla, o los tiran contra la orilla para comérselo. Cuando se preparaban ahí... Cuando veían las aletas, los romanos sabían que... Tiburones, ¿no? No, los espartes es una especie de... ni es una ballena, es una orca, podemos decir, una especie de orca, ¿vale? Claro. Entonces la orca es la que es capaz de... Y ahí que vienen acechando. persiguiendo, claro. Cuando veían los romanos decían, ya están aquí los atunes. Y era cuando se preparaban para la pesca Claro. De hecho, el atún se acerca a la costa y entra a la almadraba porque huyendo del esparte. Esta familia de ballenas. Algunas veces se ve en el mar un atún con un bocado tremendo y flotando, sí. O sea que me dio un viaje y ha tenido que ser una orca. Una orca. Bueno, comentar que existen 3 especies de atunes, que es el atún rojo del Atlántico, que es el Tunus tinus, que es el nuestro, el del andaluz, el que valoran los japoneses, el que desova y nace que nace en el Mediterráneo, y que es el más conocido de las almadrabas, que es el de mayor valor gastronómico. Existe el atún rojo del Pacífico Norte, que es el Tunus orientalis, y existe el atún rojo del Pacífico Sur, que es el Macaulay. El Macaulay. O sea, 3 tipos de atún existen. Ya está. El atún debe su nombre a la palabra... Tiene nombre de viñero, el Macaulay. El Macaulay. Escúchame, Carlos. Y del Macaulay inmediatamente pasamos a... cómo se... es que hay una cosa muy bonita, que es el despiece de la El despiece, el ronqueo se llama. Se llama ronqueo. ¿Por qué se llama ronqueo, Carlos? En el atún se aprovecha todo. Y el ronqueo es el sistema por el que se extraen todas las piezas, dado que el cuchillo llega un momento a la parte de la espina central que hace yo no me atrevo a hacer, pero... No, la haga, déjala. Sí, es el ruido que realiza el cuchillo a rozar la espina. Pero es como un ronquido. Yo he visto algunos y es como un baile, de verdad. El cortador hace unos movimientos precisos, y estamos hablando de un atún de 250, 300 kilos, normalmente lo colocan en por supuesto, es impresionante. Es impresionante, todos los movimientos, y luego salen las piezas limpias, perfectas, y las va poniendo una al lado de otra, que parece increíble volverlas a juntar. Pero se ve hasta fácil, porque lo ha hecho tan bien que... En este ronqueo, como decía antes, como el cerdo, puzzle, que se aprovecha de todo, pues se aprovecha todo. Entonces, están las partes nobles, que se dividen las partes que se van a sacar de todo el atún. Las partes nobles, que están el solomillo, el tarantelo, el plato, el descargamento, el descargado, la cola, la espineta y la hijada. Las partes internas, que son cortando la cabeza en la parte alta, como son el mormo, contramormo, morrillo y la parpatana, la facera y galete, que son de la cabeza. Y luego está la hueva, buche, tripas, corazón e hígado en el interior del cuerpo.
O sea, que tiene las partes nobles, que son las primeras, y luego las otras. ¿Y la parte más rica cuál es? Depende, hay gustos, hay quien le guste más gastronómicamente hablando, hay quien le empacha obviamente está la barriga el morrillo, el contramormo. Eso es que son varias piezas. Hay para gusto, hay mucha gente que dice que tiene mucha grasa la ventresca. Y luego hay una curiosidad, y es que el atún, dependiendo si es de la parte de abajo o de la parte de arriba, tiene dos sabores distintos. La parte de abajo del atún es blanca, la parte de arriba es azul. ¿Por qué es blanca? Es blanca para que los pescados que lo vean desde abajo se crean que es el cielo. Es una forma de mimetizarse y eludir ataques. Y azul, por lo contrario, para que no le ataquen para que desde crean arriba. Que es el mar. Claro. Entonces, pues eso afecta al sabor. Y entrando ya un poco en gastronomía, es importante que hasta muy recientemente, hasta que descubrimos la congelación, etcétera, el atún fundamentalmente iba a salazón. O sea, porque se cogía tal cantidad de atún en tan poco espacio de tiempo que había que conservarlo. Que poca gente lo consumía en fresco. Lo consumíamos en fresco los pueblos y las ciudades costeras que estaban cerca de... Sí. Y además, curiosamente, el atún, hasta también hace poco, no se valoraba mucho. El atún no tenía un precio. Servía para conservas y... de hecho, los pescadores de atún siempre han sido gente que han sufrido mucho porque no les pagaban lo que había que pagarle. Todo esto ha cambiado muchísimo. Cuando aparece la congelación y aparecen los japoneses. Eso es lo que las dos cositas. Que yo creo que fueron la influencia japonesa. Primero fue el frío. Primero fue el frigorífico. Claro. Y luego llegaron estos señores pero fue el que le veo el precio. Que son los que nos tienen puestos estos precios de consumo, porque por lo visto allí con un cachito de atún ya el tío se cree que él... Y claro, nosotros tenemos que comer no más de un cachito. Claro. No, pero es verdad, ellos consumen el atún en crudo, en despieces pequeños. Sí, pero aquí hay que comerse un buen filete. Un buen filete o un buen plato de atún encebollado. Qué bueno el atún encebollado. Que es donde creo que hay que entrar ya, ¿no? En el tema. Bueno, antes de entrar a la receta, comentar nada más que por supuesto, las conservas fueron muy importantes. Conservas y salazones. Y salazones muy importantes, de ahí viene la mojama, la hueva, la hijada, y por supuesto los platos eran muy populares. En Barbate, en algunas zonas, tenían su plato, pero luego las demás casas, los que consumíamos hace 40, 50 años, era el atún o en salazón o en conserva, o sea, como dice Manolo, aquí a Cádiz llegaba fresco, pero que fundamentalmente no era muy... En Huelva, las costas, y la Cristina, todas esas zonas también son catedrales del atún, no también. solo Barbate, o sea, la costa andaluza es amplísima para el atún, y se captura todo el Golfo de Cádiz. Bueno, y todo ya que dice que es amplísima. Entonces, hablando de platos que cocinar, está el atún encebollado, el atún mechado, el atún en manteca, el atún a la plancha, el atún al horno, el atún con garbanzo, el atún adobado, el atún al coñac, que es con tomate. Hay un dato que añadí para que no se nos pase, que el hecho de que el atún, como se consumía, era en salazón, es la cantidad de factorías de romanas claro. que había de salazón, porque es que si no se iba todo a hacer gárgaras. Para no entrar en Almadraba, más vale entrar en las cocinas ya, ¿no? Sí. Ya hablando de costa, dijiste que tenemos mucha costa, tenemos 945 kilómetros de costa en Andalucía y somos la tercera detrás de las islas, que obviamente como el contorno, y Galicia. Detrás de la isla de Galicia está Andalucía. O sea, fíjate si Andalucía ha pescado y obviamente sus productos han formado parte de la gastronomía. De muy variadas maneras, porque aunque no, como decíamos al principio, o en otro programa, no crean que no tenemos cocina de pescado, pues la tenemos porque hemos vivido al lado del mar, aquí estamos con mar. Entonces ya es la más importante, la cocina marinera, quizás. Hombre, está también la de campo, tenemos mucho campo, mucha sierra, toda Andalucía, pero y por supuesto, pero quizás la que más cultura ha traído de cocina han sido por donde han entrado los barcos, por donde han entrado todas las civilizaciones que nos han ido poblando, que ha sido por el mar. Bueno, vamos a entrar en materia, a recetar, ¿no? Luis, vamos a alguna receta, ¿no? A ver, Luis, si a ti te dan ahora mismo un taco de atún, eso es, del tirón, clase práctica. A ver, podemos taco hacer, de atún. Vamos a elegir el lomo. Te dan lomo, fíjate, te lo voy a poner difícil. Pues podemos, no sé, vamos a ver, podemos hacer un atún en manteca, podemos preparar un atún encebollado, o podemos hacer un escabeche, que lo hicimos el otro día en el grupo y salió muy bien,
un atún escabechado. Fantástico. Bueno, acompañado con unas verduritas, todo. La cocina del atún además es muy sencilla, ¿verdad? No es una cocina complicada. No es complicada. El escabechado te salió exquisito. Qué pena que no estuviste. Qué pena, eso me lo tenéis que hacer. Exquisito salió, sí. Tuvimos que podemos decir que que el atún no es como el arroz, pero podemos hacer con él lo que queramos. Y combinarlo con el arroz, ahora ya que lo has dicho. De hecho, los japoneses son los que más utilizan el arroz. Y yo he leído por algún lado una receta de arroz con atún, ¿no? Lo he leído yo. Claro, hay varias. Y lo que ocurre es que los pescados azules es complicado el tema de los caldos, ¿no? O sea, ¿entiendes? Porque le da mucha fuerza, entonces hay que saber manejar. Lo que se dice modernamente, los fumés. Que está muy no bien. meterle fumé de pescado azul porque te puedes cargar el plato. Pero sí incorporarlo al final, ¿no? Los pescados azules pasa eso, ¿no? El líquido. Lo que sí es que está muy bien que tengamos la influencia de los japoneses, pero yo creo que los japoneses son los que tenían que probar nuestro escabeche. Yo estoy de acuerdo. Entonces, bueno, déjalo. Cuéntanos el escabeche, cómo hiciste el escabeche. Que no pruebes más cosas porque los atunes los vamos a ver en fotos. Es que estamos quizás haciendo un excesivo aquí consumo en los restaurantes de platos con influencia japonesa. Estamos viendo programas de televisión, todo. Queremos tomar esa miniatura de atún. Entonces, yo recalco, el atún en escabeche, si nos puede contar Luis la receta, está buenísima. Y Manolo, también he probado un atún barbateño que hace él, que le echa su especia, que debería de contarnos también. Pues sí, porque yo creo que 2 recetas nos da tiempo. Habla de nuestros atunes andaluces más que de los japoneses. Por supuestísimo. Vale. Pues vamos con el escabeche de Luis. Vamos a hacer el escabechado, que voy a ir intentando acordarme porque yo muchas cosas se las voy introduciendo sobre la marcha. Bueno, pero la base del escabeche. Bueno, un buen aceite de oliva, cogimos una proporción adecuada para la cantidad de atún que íbamos a hacer. Le metí, hicimos, me parece que era 1,5 kilos de plato de atún. Plato es una parte del atún. Parte del atún. Le metí 3 cebollas, cantidad de cebolla, se la metí toda corte alargado. Pero primero hiciste el escabeche, y luego el atún, o lo hiciste todo. No, primero preparé el escabeche, se va a hacer al final, antes de meter el atún. El atún tiene 2 minutos. ¿Y lo hiciste antes? No, al final. Yo preparé el escabechado y el atún, al final pues se le introduce. Diciendo que primero hiciste el escabeche. Sí, primero el escabeche. Vale. Yo creí que me No. Primero el escabeche. No. Entonces, cebolla, aceite de oliva, le pones pimienta, ajo. Laurel. Le pones ajo. Sí, 3 o 4 dientes de ajo para esas 3 cebollas. Pimienta, laurel. Luego ¿Eso lo pones a pochar? Sí, le metí todo, se pochó lentamente. Vamos a ver, luego le eché un vaso de manzanilla. Vino blanco, vino fino. Luego le metí medio vaso de vinagre. Medio vaso. Todo eso cuando ya la cebolla estaba pochada, estaba transparente. Orégano. Tomillo. Y romero. ¿Vale? Sí. Dejé que el alcohol bajase tranquilamente, y cuando bajó el alcohol le metí 3 cucharadas de pimentón dulce, no ahumado, pimentón dulce. Dejamos que bajase el alcohol y le introducí el atún, ¿vale? Luego en trozos ya. En trozos ya cortados. Y sazonado. ¿Y a fuego lento seguía todavía? Luego había preparado con 2 mojarras que tenía en casa, una cabrilla me parece que había comprado, hice un fumé de pescado y se lo añadí hasta cubrir un poco más. Entonces lo dejé los 2 minutos o 3 minutos el atún, lo paré, le añadí su sal, por supuesto, y lo dejé que... Y a la nevera y al día siguiente. Cuando se enfrió, lo metí en la nevera. Para que coja los sabores. O sea, y eso hay que comerlo al día siguiente. Por lo menos, sí. Al día siguiente. Y aguanta varios días en nevera. Claro, es una conserva. Antiguamente, todos los escabeches era un mecanismo de cuando no había frigorífico, antiguamente había que hacer adobos y escabeche por lo mismo. Para conservarlo. Sí. Bueno, y a la barbateña, que nos queda... Bueno, sí, es rápido. La barbateña, yo hago un fondo de aceite de oliva, cebolla,
unos cuantos dientes de ajo y una hojita de laurel. Y entonces cuando tengo los trozos fuera cortados y sazonados, el pescado, al contrario que la carne, es conveniente sazonarlo por lo menos un cuarto de hora o media hora antes. Coge mejor la sal y además le da cuerpo. Sí, lo pone firme. Entonces, cuando la cebolla está transparente ya, yo le echo orégano y comino, un poquito de cada, una cucharada de pimentón y vino y vinagre, igual que Luis. Le echo medio vaso de vino y un tercio de vinagre. De vinagre. Le incorporo el atún y lo muevo un poco, nada más, para que eso lo tapo y que cueza muy bajito, 2 o 3 minutos, nada más. Para que el atún tiene muy poca cocción, es decir, es cocción rápida, ¿no? Claro. Sí. Y cuanto menos le des, mejor. Entonces, lo que es perder el color del crudo. Y esa es la manera de hacerlo en barbate, el atún encebollado. Y hay otra manera que es sin el pimentón. Se hace sin el pimentón y prácticamente igual. Qué bueno. Entonces, sí. Pues eso ya lo tengo yo anotado, pero vamos, de atún es que y fantástico. Pero es que es verdad que el atún admite muchas posibilidades también, ¿verdad? Porque es que además, es un pescado riquísimo. Como se hace propiamente hace tan rápido que... Sí, además de guiso admite plancha, admite muchos tipos de cocina. Bueno, pues nada, pues yo creo que aquí nos vamos a quedar. A mí me está entrando un hambre. Siempre que os todos vais... los días salimos. Hoy de verdad, es que os vais. Y luego cuando llego a casa ceno, pues claro, en condiciones, porque es que estoy... Bueno, pues Luis Baltar, Manuel Fernández Trujillo, Carlos Espínola, que ha sido todo un placer. Nos vemos el lunes que viene. El placer nuestro. Venga, un abrazo. Un abrazo. Siempre llueve a las 12:30 en Fuente Pálida.